vamos a hacer croquetas de bacalao, porque hemos llegado al mes de marzo y como todos sabéis que nosotros solo publicamos un vídeo a la semana, pues no nos va a dar tiempo a hacer todas las recetas de Semana Santa que son este mes que queremos hacer. Entonces vamos a empezar ya con estas croquetas riquísimas de bacalao que os van a encantar, y lo primero que vamos a hacer es picar media cebolla grande o una pequeña muy finamente, y también vamos a picar 2 dientes de ajo también muy finamente y los reservamos. Ahora vamos a poner una olla al fuego, a fuego medio, o sea que si en la rosca de vuestra o los números digitales de vuestra vitrocerámica pone 12 al 6, si pone 6 al 3, un fuego medio porque no queremos que se nos queme. Y ahí vamos a echar 50 gramos de mantequilla sin sal junto con 20 gramos de aceite de oliva virgen extra, y vamos a remover hasta que los dos ingredientes queden bien integrados. Cuando la mantequilla y el aceite ya estén bien calientes e integrados, les vamos a añadir el ajo picadito finamente que teníamos reservado. Vamos a darle unas cuantas vueltas hasta que empiece a dorar, y una vez que empiece a dorar le vamos a añadir la cebolla que también teníamos reservada, y vamos a dejarla pochar 10 minutitos a fuego medio. Una vez pasados los 10 minutos ya tenemos la cebolla pochada, y ahora le vamos a añadir 65 gramos de harina para todo uso, y la vamos a cocinar de 2 a 3 minutos para que pierda el sabor a harina, y con eso es con lo que vamos a espesar nuestra bechamel. Ahora le toca el turno a otro ingrediente principal de la bechamel. Vamos a usar leche entera, 750 gramos de leche entera. Y lo que vamos a hacer es echar la mitad, remover un poquito y echar la otra mitad de la leche y seguir removiendo hasta que empiece a espesar. Cuando notemos que las varillas empiezan a hacer resistencia, eso es que empieza a espesar nuestra bechamel. Entonces vamos a añadir 300 gramos de bacalao desmigado. Aquí es donde deberíamos corregir de sal. Yo no le he echado porque con la sal que tiene el bacalao a mí me parece suficiente, pero vosotros si queréis podéis echar un poquito más de sal e incluso pimienta. También le vamos a añadir perejil al gusto. Yo lo he echado seco porque yo soy sola en casa, y entonces bueno, pues muchas veces el fresco, el manojo entero se me pierde, entonces suelo tenerlo seco, pero lo podéis picar muy finamente el fresco y echárselo fresco. Y seguimos removiendo y cocinando esta bechamel durante 10 minutos hasta conseguir el espesor adecuado. Una vez conseguido el espesor que queremos, que nos llevará eso unos 10 minutitos, lo que vamos a hacer es verterlo en una fuente de cristal plana o de cerámica, no de plástico. A mí me gustan más estos materiales y lo vamos a tapar con film transparente y lo vamos a dejar primero enfriar a temperatura ambiente, y luego un consejo: yo lo voy a meter en la nevera de un día para otro. Pasadas las 24 horas nuestra masa ya tendrá la consistencia para hacer nuestras croquetas. Así lo que vamos a hacer es, con ayuda de 2 cucharas, vamos a coger un trocito y lo vamos a bolear hasta hacer lo que llaman una quenelle. Y ahora le vamos a hacer un doble rebozado que llamo yo, y ahora os explico por qué lo vamos a hacer. Primero lo vamos a pasar por huevo, luego lo vamos a pasar por pan rallado, vamos a volver a pasarlo por huevo y otra vez más por pan rallado. Esto lo hacemos porque las croquetas caseras no son como las compradas, que tienen estos rebozados industriales tan duros, y en la sartén se nos puede salir la bechamel. Si se nos sale la bechamel, no os recomiendo la experiencia porque empieza a saltar como si fuesen fuegos artificiales por toda la cocina, pero luego hay que fregarlo, ¿sabes? Entonces es mucho mejor que hagamos este doble rebozado y nos van a quedar unas croquetas, vamos, de restaurante. Las freímos en abundante aceite de oliva bien caliente, y cuando estén doraditas las servimos donde más nos guste. ¡Qué bien huelen, de verdad! Tenéis que probar a hacerlas porque están riquísimos. Esto en Semana Santa triunfáis. Que os ha gustado el vídeo, pues un like para mí, que os suscribáis al canal y redifundáis estas croquetas por todas vuestras redes sociales. Yo voy, ya sabéis,
¿Qué es lo de la cocina de carbón? Pues el sacrificio. Así que vamos a probarlas a ver qué tal están. De verdad que son espectaculares. Hasta el próximo vídeo.